En este vasto poema épico compuesto hace más de 2000 años, pero narrando eventos que podrían remontarse incluso más atrás en el tiempo, encontramos la primera y más detallada descripción de Dwarka, la ciudad que según la tradición hindú fue fundada y gobernada por Krishna, considerado la octava encarnación del dios Vishnu. El Mahabharata y textos posteriores, como el Bhagavata Purana y el Vishnu Purana, no describen Dwarka como un simple asentamiento, sino como una maravilla arquitectónica sin paralelo en su época. Una metrópolis que reflejaba la perfección divina de su fundador. La ciudad se elevaba como una visión celestial, narra el texto antiguo, con calles anchas dispuestas en patrones perfectos como los senderos ordenados del cosmos. Según estas descripciones, Dwarka no era una ciudad que creció orgánicamente, sino que fue diseñada con precisión geométrica desde su concepción. Sus avenidas principales se extendían de este a oeste y de norte a sur, dividiendo la ciudad en distritos bien definidos, donde residían distintos gremios y castas. En el centro se encontraba el Palacio Real, descrito como resplandeciente como 1000 soles, con cúpulas de oro y paredes incrustadas con piedras preciosas. Alrededor del palacio se distribuían templos, mercados, jardines públicos y residencias para los miembros del clan Yadava, la familia extendida de Krishna. Esta descripción de planificación urbana avanzada resulta sorprendentemente similar a los patrones descubiertos en ciudades de la civilización del Valle del Indo como Mohenjo-Daro, sugiriendo que quizás los autores del Mahabharata preservaron en forma mítica el recuerdo de las grandes ciudades planificadas del subcontinente. La narrativa mitológica nos cuenta que la fundación de Dwarka no fue un evento ordinario, sino el resultado de circunstancias extraordinarias. Krishna, habiendo derrotado a su malvado tío Kamsa, que usurpaba el trono de Mathura, se enfrentaba a constantes ataques del poderoso rey Jarasandha, aliado de Kamsa. Reconociendo que la continuación de esta guerra solo traería sufrimiento a su pueblo, Krishna tomó la decisión estratégica de abandonar Mathura y establecer una nueva capital en el oeste. El Mahabharata describe cómo Krishna consultó con Vishwakarma, el arquitecto divino, quien recomendó construir la nueva ciudad en la costa occidental de la India, donde el continente se encontraba con el mar. Según el relato, Krishna hizo emerger tierra del océano, reclamando 12 yojanas, aproximadamente 96 kilómetros cuadrados, de tierra al mar para construir su ciudad ideal. Esta descripción de reclamar tierra al mar ha intrigado a los arqueólogos modernos, pues podría contener un núcleo de verdad histórica sobre técnicas avanzadas de ingeniería costera utilizadas por civilizaciones antiguas. La vida en la Dwarka mitológica era una existencia idílica bajo el gobierno justo y sabio de Krishna. Los textos describen una sociedad próspera donde florecían las artes, el comercio marítimo conectaba la ciudad con tierras lejanas y los ciudadanos vivían en armonía siguiendo los principios del Dharma, deber sagrado. El Harivamsa, un texto considerado un apéndice del Mahabharata, ofrece detalles fascinantes sobre la vida cotidiana en Dwarka. Menciona mercados repletos de bienes exóticos traídos por comerciantes de tierras tan lejanas como Yavana, Grecia y China, sugiriendo una red comercial marítima extensa. También describe sistemas avanzados de abastecimiento de agua, con pozos públicos y estanques estratégicamente ubicados por toda la ciudad. Los palacios tenían habitaciones frescas para el verano y cálidas para el invierno, posiblemente refiriéndose a técnicas arquitectónicas de control climático
Estos detalles mundanos, insertados en una narrativa mítica, podrían representar memorias culturales de avances tecnológicos y prácticas urbanas reales de la antigua India. Sin embargo, incluso los paraísos tienen su fin. El Mausala Parva, una sección del Mahabharata, narra el trágico destino de Dwarka. 36 años después de la gran guerra del Kurukshetra, el conflicto central del Mahabharata, una serie de presagios ominosos comenzaron a manifestarse en la ciudad. El disco divino de Krishna, Sudarshana Chakra, desapareció en el cielo. Las mujeres se volvieron impúdicas. Ratas y roedores invadieron los almacenes de alimentos y los hombres comenzaron a deshonrar a los sabios. Estos signos anunciaban el cumplimiento de una antigua maldición sobre los Yadavas, el clan de Krishna. Durante una celebración a orillas del mar, una disputa menor entre jóvenes príncipes Yadava degeneró en una batalla campal en la que casi todo el clan se aniquiló mutuamente. Mientras esto ocurría, el texto describe cómo el mar comenzó a elevarse. Las olas crecieron hasta alcanzar alturas terribles y progresivamente Dwarka fue sumergida por el océano. Krishna, habiendo presenciado la destrucción de su pueblo y su ciudad, se retiró al bosque donde un cazador, confundiéndolo con un ciervo, lo hirió mortalmente con una flecha. Con su partida de este mundo, la era de Dwapara Yuga terminaba y comenzaba la era oscura de Kali Yuga, en la que, según la tradición hindú, vivimos actualmente. Este dramático relato de la destrucción de una ciudad por el mar ha encontrado paralelos en descubrimientos arqueológicos recientes que sugieren que varios asentamientos costeros antiguos en la India fueron efectivamente sumergidos por aumentos en el nivel del mar o eventos sísmicos. El misterio de Dwarka no puede entenderse completamente sin conocer la figura central que la mitología hindú vincula indisolublemente a esta ciudad. Krishna, cuya vida, hazañas y enseñanzas constituyen uno de los ciclos narrativos más ricos y complejos de la tradición india. Krishna no es simplemente un personaje más del panteón hindú. Es considerado por millones de devotos como la encarnación completa, Purna Avatar, del Dios Supremo Vishnu, que descendió al mundo de los mortales en un período de crisis moral y espiritual. Su biografía mitológica, que se desarrolla a través de textos como el Bhagavata Purana, el Mahabharata y el Harivamsa, abarca desde su milagroso nacimiento hasta su partida de este mundo, con Dwarka representando el escenario de su edad adulta y reinado. La historia comienza en Mathura, una antigua ciudad del norte de la India que aún existe hoy. Según la tradición, Krishna nació en una prisión donde su madre Devaki y su padre Vasudeva estaban encarcelados por Kamsa, el tiránico rey de Mathura y hermano de Devaki. Kamsa había recibido una profecía que anunciaba que el octavo hijo de Devaki lo mataría, por lo que había asesinado a los 6 primeros hijos de la pareja. El séptimo, Balarama, fue transferido mágicamente al vientre de otra mujer, mientras que Krishna, el octavo, nació en medio de una tormenta nocturna. Esa noche, milagrosamente, las cadenas de sus padres se rompieron, los guardias cayeron en un profundo sueño y las puertas de la prisión se abrieron solas. Vasudeva llevó al recién nacido a través del río Yamuna, cuyas aguas se apartaron para dejarlos pasar, hasta la aldea de Gokul, donde lo dejó al cuidado de Nanda y Yashoda, que lo criaron como su propio hijo. Este dramático nacimiento y rescate establece desde el principio el tema del triunfo de la justicia divina sobre la tiranía, un motivo que resurgiría en la historia de Dwarka. Los primeros años de Krishna transcurrieron en los idílicos pastizales de Brindavan,
donde creció como un travieso pastor de vacas que encantaba a todos con su flauta y sus juegos. Esta fase pastoril de su vida, conocida como Bala Krishna, Krishna niño, y Gopala Krishna, Krishna el pastor, está llena de historias sobre sus milagrosas hazañas infantiles. Mató demonios enviados por Kamsa, levantó la montaña Govardhana con un solo dedo para proteger a los aldeanos de una tormenta enviada por el dios Indra, y bailó con las gopis, pastoras, especialmente con Radha, su favorita. Estas historias de Brindavan, que enfatizan el amor, la alegría y la devoción espontánea, contrastan marcadamente con la vida posterior de Krishna como rey y estratega político en Dwarka. Los arqueólogos han señalado que esta transición narrativa de un entorno rural a uno urbano podría reflejar cambios socioeconómicos reales en la antigua India, cuando poblaciones anteriormente nómadas o rurales comenzaron a establecerse en centros urbanos permanentes. Al alcanzar la juventud, Krishna regresó a Mathura para cumplir su destino de derrotar a Kamsa. Después de matar al tirano y restaurar el trono legítimo, Krishna enfrentó la incesante hostilidad de Jarasandha, el poderoso rey de Magadha y suegro de Kamsa, quien atacó Mathura 17 veces. Fue esta amenaza constante lo que finalmente llevó a Krishna a tomar la decisión estratégica de trasladar a su pueblo, los Yadavas, hacia el oeste y fundar una nueva capital, Dwarka. Este éxodo masivo y reubicación de una población entera tiene paralelismos con eventos históricos documentados en la India antigua, cuando ciudades enteras fueron abandonadas debido a invasiones, cambios en los cursos de los ríos o desastres naturales. La decisión de Krishna de fundar Dwarka no se presenta en los textos como una rendición, sino como una maniobra astuta para preservar a su pueblo mientras se preparaba para un inevitable conflicto mayor. El periodo de Krishna en Dwarka representa su fase como líder político y espiritual maduro. Desde allí, participó en los dramáticos eventos narrados en el Mahabharata, particularmente la gran guerra de Kurukshetra entre los Pandavas y los Kauravas, dos ramas de una misma familia real que luchaban por el trono de Hastinapura. Aunque Krishna ofreció a ambos bandos elegir entre su ejército o a él mismo como consejero no combatiente, su papel como auriga y consejero de Arjuna, el tercero de los hermanos Pándava, resultó decisivo. Fue precisamente antes de esta guerra cuando Krishna impartió las enseñanzas espirituales conocidas como Bhagavad Gita, consideradas la esencia de la filosofía hindú. Este texto, presentado como un diálogo entre Krishna y Arjuna en el campo de batalla, aborda cuestiones fundamentales sobre el deber, la acción correcta, la naturaleza del ser y la relación entre lo humano y lo divino. La conexión entre estas profundas enseñanzas filosóficas y la ciudad de Dwarka como base de Krishna subraya la importancia de este lugar en la tradición espiritual india. El ciclo vital de Krishna se cierra con los eventos que conducen a la destrucción de Dwarka y su propia partida del mundo mortal. Después de la guerra de Kurukshetra, Krishna regresó a gobernar Dwarka durante décadas, pero la maldición que pesaba sobre su clan finalmente se manifestó. Según el Mausala Parva, unos jóvenes Yadavas disfrazaron a uno de ellos como una mujer embarazada y, burlándose de unos sabios visitantes, les preguntaron si ella daría a luz un niño o una niña. Los sabios, furiosos por esta irreverencia, maldijeron a los burladores, prediciendo que una masa de hierro causaría la destrucción de toda la dinastía Yadava. De la supuesta mujer embarazada surgió efectivamente una masa de hierro que el rey ordenó moler y arrojar al mar.
Sin embargo, las partículas de hierro fueron llevadas a la orilla, donde se transformaron en juncos con puntas afiladas como cuchillas. Cuando estalló la fatídica pelea entre los Yadavas, utilizaron estos juncos como armas para matarse entre sí. Krishna, testigo de este desastre y reconociendo que su tiempo en la tierra había terminado, se retiró al bosque, donde fue alcanzado por la flecha de un cazador que lo confundió con un ciervo, hiriéndolo en su único punto vulnerable, la planta del pie. Con su muerte, según narra el texto, comenzó el Kali Yuga o Era Oscura, y el mar reclamó la ciudad de Dwarka. Esta narrativa de ascenso y caída, de un paraíso creado y luego perdido, resuena profundamente con patrones mitológicos universales y posiblemente con memorias culturales de catástrofes reales que afectaron a civilizaciones antiguas. Cuando el sol del siglo XIX comenzaba a ponerse sobre el Imperio Británico en la India, un nuevo amanecer iluminaba el estudio de la antigua civilización india. Fue en este período cuando los primeros exploradores, tanto occidentales como indios, comenzaron a preguntarse si las grandes epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana podrían contener, bajo sus capas de elaboración mitológica, núcleos de verdad histórica. Entre estos pioneros destacó el general Alexander Cunningham, primer director general del Servicio Arqueológico de la India, quien en 1871 escribió: "Nuestro conocimiento de la antigua geografía de la India depende principalmente de las dos grandes epopeyas, el Ramayana y el Mahabharata, y del Puranas". Cunningham no investigó específicamente Dwarka, concentrándose en sitios del norte de la India, pero estableció un precedente crucial: la utilización de textos antiguos como guías para la exploración arqueológica, una metodología que eventualmente conduciría a la búsqueda de la Dwarka sumergida. El verdadero interés científico por la posibilidad de una Dwarka histórica emergió a principios del siglo XX, cuando arqueólogos como Rakaldas Banerjee y John Marshall estaban desenterrando las antiguas ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, revelando la existencia de una sofisticada civilización urbana que floreció en el subcontinente indio entre 300 y 1300 a.C. Estos descubrimientos revolucionaron la comprensión de la antigüedad india, demostrando que existieron grandes ciudades planificadas mucho antes de lo que se creía posible. En 1928, el historiador y arqueólogo indio Ramaprasad Chanda publicó un artículo titulado Dwarka, mito o historia, donde proponía que la leyenda de una ciudad sumergida podría basarse en eventos geológicos reales que afectaron asentamientos costeros de la antigüedad. Chanda señalaba similitudes entre las descripciones arquitectónicas de Dwarka en el Mahabharata y los hallazgos recientes en ciudades del Valle del Indo, sugiriendo una posible conexión cultural. Sus ideas, aunque especulativas, sembraron las semillas para futuras investigaciones. La búsqueda sistemática de la Dwarka histórica dio un salto significativo en la década de 1930, cuando el arqueólogo Vishnu Sridhar Wakankar comenzó a explorar la región costera de Saurashtra, en Gujarat. Wakankar, conocido por su posterior descubrimiento de las pinturas rupestres de Bhimbetka, realizó los primeros mapeos arqueológicos de la Dwarka moderna y sus alrededores, identificando estructuras antiguas que sugerían ocupación humana continua desde al menos el primer milenio antes de Cristo. En sus diarios, Wakankar escribió: "Si la Dwarka de Krishna existió, no debemos buscarla en la tierra sino en el mar". Esta intuición resultaría profética. Durante sus exploraciones, Wakankar recopiló testimonios de pescadores locales que afirmaban haber visto estructuras sumergidas durante buceos de pesca, particularmente en días de aguas excepcionalmente claras.
Aunque Wakankar nunca tuvo los recursos para verificar estas afirmaciones mediante exploraciones submarinas, documentó meticulosamente estos relatos, creando un valioso archivo que posteriormente guiaría a los arqueólogos submarinos. El período posterior a la independencia de la India en 1947 vio un renovado interés por redescubrir y reinterpretar el pasado del subcontinente desde una perspectiva india. Este nacionalismo cultural proporcionó tanto impulso como complicaciones para la búsqueda de sitios míticos como Dwarka. Por un lado, el gobierno indio comenzó a financiar expediciones arqueológicas a gran escala. Por otro, algunos académicos temían que la objetividad científica pudiera verse comprometida por el deseo de probar la historicidad de las narrativas religiosas tradicionales. En este contexto complejo, el arqueólogo Hasmukh Dhiraj-Lal Sankalia emergió como una voz influyente que abogaba por un enfoque equilibrado. Sankalia, considerado el padre de la arqueología india moderna, argumentaba que los textos antiguos como el Mahabharata deberían ser tratados como fuentes históricas imperfectas, pero valiosas, que requerían verificación arqueológica. En 1900, su libro seminal, Prehistoria e Historia Protohistórica de la India y Pakistán, 1963, dedicó un capítulo a la arqueología de las epopeyas, donde discutió la posibilidad de que Dwarka representara un asentamiento real de la edad del bronce tardía que había sido sumergido por cambios en el nivel del mar. La verdadera búsqueda submarina de Dwarka no comenzaría hasta la década de 1980, pero estos primeros buscadores sentaron las bases intelectuales y metodológicas que la harían posible. Particularmente significativo fue el trabajo del historiador naval Sila Tripathi, quien en 1969 publicó un estudio sobre puertos antiguos en la costa occidental de la India, que identificaba a Dwarka como un posible centro marítimo importante durante el primer milenio a.C. Tripathi analizó corrientes marinas, patrones de viento monzónico y rutas comerciales antiguas para demostrar que la ubicación de la actual Dwarka habría sido ideal para un puerto comercial. Más importante aún, su estudio incluía análisis de cambios históricos en el nivel del mar, que sugerían que partes significativas de la antigua línea costera de Gujarat podrían encontrarse ahora sumergidas. El mar ha reclamado kilómetros de costa en los últimos 3 milenios, escribió, y con ella posiblemente los secretos de nuestras ciudades más antiguas. Esta observación resultaría profética cuando, años después, el doctor S.R. Rao comenzara sus históricas expediciones submarinas, transformando la búsqueda de Dwarka de un ejercicio especulativo a una investigación arqueológica concreta que capturaría la imaginación del mundo entero. El ser del 21 de enero de 1983 marcó un momento decisivo en la búsqueda de la Dwarka histórica. Mientras el sol se elevaba sobre las aguas del Golfo de Cambay, el doctor Shikaripura Ranganatha Rao, un respetado arqueólogo de 61 años del Instituto Nacional de Oceanografía de la India, NIO, se preparaba para liderar una expedición que muchos de sus colegas consideraban, en el mejor de los casos, excéntrica. Rao no era un soñador sin credenciales. Había dirigido importantes excavaciones terrestres en Lothal, un importante puerto de la civilización del Valle del Indo, y en otros sitios arqueológicos significativos. Su reputación académica era intachable, pero su interés en verificar la posible base histórica de la leyenda de Dwarka había provocado escepticismo en círculos académicos. La arqueología no debe temer seguir donde los textos antiguos señalan, había escrito Rao en su propuesta de investigación. Siempre que mantengamos el rigor científico y estemos dispuestos a aceptar resultados que puedan contradecir nuestras expectativas,
Aquella primera expedición fue modesta en comparación con los estándares actuales. El equipo consistía en apenas 6 arqueólogos submarinos y buzos profesionales, equipados con tanques de oxígeno, cámaras submarinas básicas y herramientas de medición rudimentarias. Las condiciones de buceo eran desafiantes, corrientes, impredecibles, visibilidad limitada debido a los sedimentos en suspensión y la constante amenaza de tiburones y otras criaturas marinas peligrosas. Durante las primeras semanas, los resultados fueron desalentadores. Pasábamos horas bajo el agua cada día, recordaría más tarde uno de los buzos, y solo encontrábamos arena, rocas y ocasionalmente restos de embarcaciones modernas. El pesimismo comenzaba a instalarse en el equipo, y algunos sugerían que la expedición debería reorientarse hacia objetivos menos ambiciosos, como el estudio de la geología marina de la región. Todo cambió el 19 de febrero de 1983, cuando un buzo exploró un área situada aproximadamente a 3 kilómetros de la costa actual y a una profundidad de 10 metros. Inicialmente pensé que era una formación rocosa natural, relató posteriormente el Dr. Rao en su diario de campo. Pero al acercarme, la regularidad de la estructura se hizo evidente. Estaba frente a un muro de piedra claramente artificial, con bloques rectangulares dispuestos en un patrón que sugería una técnica de construcción avanzada. Esta primera identificación de una estructura claramente artificial bajo el agua desencadenó una oleada de entusiasmo en el equipo. En las semanas siguientes, mapearían secciones adicionales de lo que parecía ser un complejo sistema de fortificaciones, con muros que alcanzaban hasta 3,5 metros de altura y 1,8 metros de ancho. La disposición de estas estructuras sugería una ciudad planificada con calles rectangulares, muy similar a los patrones urbanos observados en ciudades de la civilización del Valle del Indo como Mohenjo-Daro. Entre 1983 y 1992, el Dr. Rao dirigió un total de 7 expediciones submarinas a Dwarka, cada una más sofisticada que la anterior a medida que se obtenía financiación adicional y se incorporaban nuevas tecnologías. La expedición de 1988 fue particularmente significativa, pues incorporó por primera vez el uso de sonar de barrido lateral para mapear grandes áreas del fondo marino sin necesidad de inmersiones constantes. Esta tecnología reveló la verdadera extensión del sitio. Las estructuras submarinas se extendían por un área de aproximadamente 9 kilómetros cuadrados, sugiriendo una ciudad de tamaño considerable para los estándares de la Edad del Bronce. También permitió identificar lo que parecían ser las ruinas de un antiguo puerto, con estructuras que podrían haber funcionado como muelles y rompeolas. El Dr. Rao publicó sus hallazgos preliminares en el respetado Journal of Marine Archaeology en 1987, describiendo un asentamiento urbano fortificado, parcialmente sumergido, que data aproximadamente del período 1500-1800 a.C., aunque cuidadosamente evitó afirmar definitivamente que habían encontrado la Dwarka mitológica. La coincidencia cronológica y geográfica con la ciudad descrita en el Mahabharata era, cuanto menos, sugerente. Además de las estructuras arquitectónicas, las expediciones del Dr. Rao recuperaron numerosos artefactos del lecho marino, que proporcionaron pistas cruciales sobre la fecha y naturaleza del asentamiento. Particularmente significativas fueron las anclas de piedra triangulares con perforaciones, similares a las utilizadas por los navegantes antiguos en el Mediterráneo y otras partes del mundo durante la Edad del Bronce. La presencia de estas anclas sugería que Dwarka había sido, como describían los textos, un importante puerto marítimo,
También se recuperaron fragmentos de cerámica que mostraban técnicas de fabricación y estilos decorativos consistentes con la cerámica de la fase tardía de la civilización del Valle del Indo y el período inmediatamente posterior. Utilizando técnicas de datación científica como la termoluminiscencia y el carbono 14, el equipo determinó que muchos de estos artefactos databan de entre 1500 y 1800 antes de Cristo, un período que coincidía aproximadamente con la fecha en que muchos historiadores sitúan los eventos narrados en el Mahabharata. El trabajo del Dr. Rao fue pionero no solo por sus descubrimientos específicos, sino también por establecer la arqueología submarina como una disciplina legítima y respetada en 1900 por la India. Antes de sus expediciones a Dwarka, la arqueología india se había centrado casi exclusivamente en sitios terrestres, ignorando el vasto potencial de los restos culturales sumergidos en las costas del subcontinente. En su informe final, publicado en 1999 bajo el título The Lost City of Dwarka, Rao escribió: "El mar no es solo una barrera o una ruta comercial, también es un archivo que ha preservado aspectos de nuestro pasado que la tierra, constantemente trabajada y retrabajada por las generaciones posteriores, ha perdido". La arqueología submarina nos ofrece una ventana a tiempos y lugares que de otro modo serían inaccesibles. Esta visión ha inspirado a generaciones posteriores de arqueólogos submarinos en la India y más allá, que continúan explorando las aguas alrededor de Dwarka y otros sitios costeros antiguos, utilizando tecnologías cada vez más avanzadas para desentrañar los misterios que el océano ha guardado durante milenios. ¿Qué secretos pueden revelar las piedras silenciosas que yacen bajo las olas durante milenios? En las tranquilas profundidades del Golfo de Cambay, a unos 10 metros bajo la superficie y extendiéndose varios kilómetros desde la costa actual de Gujarat, descansan estructuras que han revolucionado nuestra comprensión de la prehistoria india. Estas no son simples formaciones rocosas modeladas por las corrientes marinas, sino vestigios de lo que los arqueólogos submarinos han identificado como un extenso asentamiento urbano sumergido. La disposición de estas estructuras, su técnica constructiva y los artefactos asociados a ellas cuentan una historia fascinante que podría conectar el mundo tangible de la arqueología con las narrativas mitológicas preservadas en los textos antiguos. Lo primero que sorprende a cualquier observador de los planos y fotografías submarinas es la clara geometría de las estructuras. Los muros principales siguen un patrón rectangular, creando lo que parecen ser distritos urbanos claramente definidos. El Dr. S.R. Rao y su equipo identificaron al menos 6 complejos arquitectónicos distintos, separados por lo que habrían sido amplias avenidas. La estructura más imponente es una fortificación rectangular que encierra un área de aproximadamente 4.5 hectáreas, con muros que alcanzan hasta 3.5 metros de altura y 1.8 metros de ancho en algunos puntos. Estos muros están construidos utilizando grandes bloques de piedra caliza y arenisca, algunos con un peso estimado de varias toneladas, colocados con precisión considerable sin el uso aparente de mortero. La técnica constructiva, señaló el Dr. Rao en su informe técnico de 1990, muestra un notable parecido con el método de construcción a seco, observado en las fases tardías de Mohenjo-Daro y Dholavira, sugiriendo una posible continuidad cultural con la tradición arquitectónica del Valle del Indo. Dentro del recinto fortificado, las imágenes de sonar y las exploraciones directas han revelado los cimientos de lo que parecen ser estructuras residenciales y posiblemente públicas. Particularmente intrigante es un edificio central de planta cuadrada,
con aproximadamente 25 metros por lado, dividido en varias habitaciones más pequeñas. La disposición de este edificio ha llevado a algunos arqueólogos a especular que podría haber sido una estructura administrativa o religiosa importante, quizás comparable al Gran Baño de Mohenjo-Daro o a los edificios ceremoniales de Dholavira. Al sureste del complejo principal, los buzos identificaron una serie de escalones tallados en piedra que descienden hacia lo que habría sido el borde del agua en la época en que la ciudad estaba activa. Estos podrían haber formado parte de un ghat, escalinata que desciende hacia el agua, ceremonial, similar a los que aún se utilizan en ciudades sagradas como Varanasi para rituales religiosos asociados con el agua. Uno de los aspectos más significativos del sitio es lo que parece haber sido un puerto artificial, ubicado en el sector oriental del asentamiento. Aquí, los arqueólogos submarinos encontraron evidencias de un canal dragado y lo que podrían ser los restos de un rompeolas, construido para proteger las embarcaciones de las fuertes corrientes del Golfo de Cambay. La presencia de numerosas anclas de piedra en esta zona refuerza la interpretación de que Dwarka funcionaba como un importante centro comercial marítimo. Estas anclas, talladas en piedra local, tienen una forma triangular distintiva con perforaciones para las cuerdas, un diseño que se ha encontrado en sitios portuarios antiguos desde el Mediterráneo hasta el sudeste asiático. La concentración de anclas sugiere que esta área podría haber sido un fondeadero activo donde numerosos barcos comerciales amarraban simultáneamente, pintando la imagen de un bullicioso puerto internacional que coincide sorprendentemente con las descripciones del Mahabharata sobre Dwarka, como un centro de comercio marítimo que recibía bienes de tierras tan lejanas como Yavana, Grecia y China. Las técnicas de construcción evidenciadas en las ruinas submergidas revelan un conocimiento avanzado de ingeniería y arquitectura. Los muros principales parecen haber sido construidos utilizando la técnica de empalizada, donde dos filas paralelas de bloques de piedra verticales se rellenan con piedras más pequeñas y escombros para crear una estructura sólida y resistente. Esta técnica, que requiere una planificación considerable y mano de obra especializada, es característica de construcciones defensivas avanzadas en varias civilizaciones antiguas. Algunos de los bloques de piedra muestran marcas de corte que sugieren el uso de herramientas metálicas y su disposición precisa indica un sistema de medición estandarizado. Estos no son los restos de un asentamiento primitivo, escribió la doctora Alok Tripathi, arqueóloga submarina que participó en las expediciones posteriores, sino de una sociedad urbana sofisticada con conocimientos avanzados de matemáticas, astronomía y arquitectura, capaz de organizar proyectos constructivos a gran escala que requerían una planificación centralizada y una jerarquía social compleja. Quizás el aspecto más enigmático de las estructuras submergidas es su relación con el paisaje marino actual y las pistas que ofrece sobre cómo y cuándo la ciudad fue sumergida. Los estudios geológicos sugieren que la línea costera en esta región ha retrocedido significativamente en los últimos 4000 años, debido a una combinación de elevación del nivel del mar, subsidencia tectónica y erosión costera. Las dataciones por carbono 14 de materiales orgánicos recuperados del sitio, complementadas con análisis de termoluminiscencia de cerámica, sitúan la ocupación activa del asentamiento aproximadamente entre 1500 y 1800 a.C. Estudios paleoclimáticos indican que este período coincidió con un aumento gradual del nivel del mar y posiblemente con eventos sísmicos significativos en la región. Esto plantea
la intrigante posibilidad de que la narrativa mitológica de Dwarka, siendo tragada por el océano, podría preservar el recuerdo cultural de un evento geológico real que afectó a un asentamiento histórico. Como observó el geólogo marino Rajiv Nigam, los mitos a menudo codifican memorias de catástrofes naturales. La historia de Dwarka podría ser un caso donde una inundación gradual o repentina de un centro urbano importante fue preservada en la memoria cultural a través del vehículo del mito, adquiriendo elementos sobrenaturales y simbólicos a lo largo de siglos de transmisión oral. Esta fascinante intersección entre geología, arqueología y mitología continúa inspirando nuevas investigaciones que buscan comprender mejor cómo las sociedades antiguas experimentaron, recordaron y dieron sentido a los cambios dramáticos en su entorno físico. La búsqueda de la antigua Dwarka bajo las aguas del Golfo de Cambay representa mucho más que una simple expedición arqueológica. Es una historia de innovación tecnológica y adaptación metodológica frente a los extraordinarios desafíos que plantea la arqueología submarina. Desde los primeros buceos exploratorios con equipos básicos hasta el despliegue de sofisticadas tecnologías de teledetección y robótica, la evolución de las técnicas utilizadas para estudiar este enigmático sitio refleja el ingenio humano y la determinación científica por descifrar los secretos del pasado, incluso cuando estos yacen bajo metros de agua marina. Las primeras expediciones dirigidas por el Dr. S.R. Rao en la década de 1980 dependían principalmente del buceo directo, una metodología que, aunque fundamental, presentaba limitaciones significativas. Los arqueólogos equipados con tanques de aire comprimido podían permanecer bajo el agua solo por períodos breves, típicamente menos de una hora por inmersión, y enfrentaban desafíos constantes, corrientes traicioneras que podían cambiar repentinamente, visibilidad reducida debido a sedimentos en suspensión, a menudo menos de 2 metros, y el peligro potencial de vida marina como serpientes marinas y tiburones. A pesar de estas dificultades, estos pioneros lograron documentar meticulosamente las estructuras que encontraron utilizando cintas métricas subacuáticas, compases de navegación adaptados para uso submarino y cámaras fotográficas encapsuladas en carcasas impermeables. Cada inmersión era una batalla contra el tiempo, recordaba el Dr. Rao en sus memorias. Necesitábamos trabajar con precisión milimétrica mientras luchábamos contra corrientes que amenazaban con arrastrarnos, con la constante presión de nuestro suministro de aire limitado. Un avance significativo llegó a finales de los años 1980 con la introducción del sonar de barrido lateral, una tecnología que permitió mapear extensas áreas del fondo marino sin necesidad de inmersiones constantes. Este sistema funciona emitiendo pulsos sonoros desde un dispositivo remolcado conocido como pez, que se arrastra detrás de un barco. Las ondas sonoras rebotan en el fondo marino y regresan al receptor, creando una imagen acústica del lecho marino. Las diferencias en la intensidad de los ecos recibidos revelan variaciones en la densidad y textura de los materiales, permitiendo distinguir estructuras artificiales de formaciones naturales. La expedición de 1988, utilizando un sistema de sonar prestado por el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica, logró mapear aproximadamente 9 kilómetros cuadrados del sitio en apenas 10 días. Una tarea que habría requerido años mediante buceo directo. El sonar nos reveló la verdadera extensión de Dwarka, explicó el Dr. Kuldeep Ban, oceanógrafo involucrado en el proyecto, mostrándonos un asentamiento mucho más grande y complejo de lo que habíamos imaginado, con distintos distritos
y lo que parecía ser un sistema portuario elaborado. La década de 1990 vio la incorporación de técnicas geofísicas más avanzadas, como la magnetometría y la batimetría multihaz. Los magnetómetros, que detectan anomalías en el campo magnético terrestre causadas por la presencia de materiales ferrosos o estructuras enterradas, permitieron identificar áreas de interés que no eran visibles en la superficie del lecho marino. La batimetría multihaz, que utiliza múltiples haces de sonido emitidos en diferentes ángulos, generó mapas tridimensionales detallados del fondo marino con una precisión de centímetros. Estos mapas revelaron características sutiles como antiguos canales dragados, posibles áreas de fondeadero y la organización espacial de los distritos urbanos. Paralelamente, se emplearon métodos de datación científica cada vez más sofisticados para establecer la cronología del sitio. Además de la datación por radiocarbono convencional, se utilizaron técnicas como la datación por luminiscencia ópticamente estimulada, OSL, para determinar cuándo los sedimentos fueron expuestos por última vez a la luz solar, proporcionando pistas sobre cuándo las estructuras fueron sumergidas. El nuevo milenio trajo consigo avances revolucionarios, con la introducción de vehículos operados remotamente, ROVs, y vehículos submarinos autónomos, AUVs, en las investigaciones de Duarca. Estos robots submarinos, equipados con cámaras de alta definición, brazos manipuladores y diversos sensores, pueden operar a profundidades y en condiciones que serían peligrosas para buzos humanos. En 2001, una colaboración entre el NIO y el Instituto de Tecnología Marina de Tokio desplegó un ROV avanzado llamado Matsya, palabra sánscrita para pez, que capturó más de 40 horas de video de alta resolución de las estructuras sumergidas. Este material visual sin precedentes permitió a los arqueólogos estudiar detalles arquitectónicos con una claridad nunca antes posible, identificando técnicas constructivas específicas y marcas de herramientas en los bloques de piedra. Lo que vimos a través de los ojos de Matsya transformó nuestra comprensión, comentó la doctora Sundaresh, arqueóloga del NIO.